Hola. Hola, ¿cómo estás, Gabriel? Muy buenos días. Estamos, bueno, Hola, aquí, hola, Sergio, ¿qué tal? en la mañana de Radio Lateral. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Esperando pues su llamada para continuar con esta columna radial, la cual nos comprometimos cada semana y como siempre un gusto compartir con ustedes y llegar a tanta gente en Argentina, en Bolivia y en todo nuestro continente. Qué lindo poder tenerte cada semana. Te comentamos al aire ya, vamos a entrar en un receso, un descanso de algunas semanas, pero ya retomamos a partir de enero, retomamos la programación. Pero, ¿la voz del indio urbano o del indígena urbano era la columna? Del indígena urbano. Del indígena urbano, ahí está. Bueno, ¿qué está pasando en Bolivia? Contanos, actualizanos un poquito, porque cada semana me imagino que la información y las piezas políticas que se mueven no descansan. Entonces, podemos hacer un breve repaso y cuando estemos promediando la entrevista, te voy a preguntar cuál es el impacto, la información que está llegando de lo que nos está sucediendo a nosotros en Argentina. Arranquemos. Sí, de hecho está álgida la situación en Bolivia con relación a lo que hablábamos la anterior vez, ¿no? La autoprórroga de los magistrados, miembros del Tribunal Supremo, perdón, del Tribunal Constitucional Plurinacional, y cómo a través de, por ejemplo, la Cámara de Senadores se ha propuesto un proyecto de ley muy interesante que te habla de suspensión de plazos procesales. ¿A qué se refiere la suspensión de plazos procesales? Si bien fenece el mandato de 6 años de las autoridades, de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional el 31 de diciembre de este año, entonces estos magistrados no tendrían por qué conocer nuevas causas a partir del 2 de enero. Por lo tanto, esta ley propone la suspensión de los plazos procesales en todas las causas, en todos los procesos que estén siendo vistas por estos magistrados, porque justamente no tendrían pues razón de ser ya de conformidad con el artículo 122 de nuestra Constitución Política del Estado, se estarían no solamente prorrogando, sino usurpando funciones, usurpación de funciones propiamente dicha. Entonces es un proyecto de ley sumamente interesante que está planteado desde el órgano legislativo, específicamente de la Cámara de Senadores, para congelar, propiamente dicho, suspensión de plazos procesales que los magistrados no conozcan más a partir de el 31 de diciembre para adelante y se reconfigure nuevamente el sistema, el órgano judicial en Bolivia y de esta forma darle cierta también tranquilidad, certeza, viabilidad de continuidad del servicio a el resto de la población sin la necesidad que tengan que intermediar los magistrados en sus decisiones, ¿no? Eso es algo sumamente interesante que se está planteando desde el ámbito legislativo, totalmente contrario a la voluntad que persigue el órgano ejecutivo, contrario a la voluntad que persigue Luis Arce Catacora de que estos magistrados le deban pues la prórroga y puedan ser utilizados, instrumentalizados para el lawfare que lo vivimos y lo estamos viviendo en Bolivia, al igual que se vivió en Ecuador, en Argentina, en Brasil, contra Evo Morales y contra la proscripción del movimiento al socialismo. Ujú. Por otro lado, perdón, dale, Sergio. No, no, no. No quiero que te olvides de lo que estabas por decir a continuación, pero quiero meter esta consulta que es cuál es la impronta que le están dando los medios de comunicación, digamos, los medios concentrados contra los medios populares, donde son, quiero que me hagas un pequeño pantallazo de las perspectivas que están chocando frente a este escenario y estas piezas que se están moviendo en el Poder Judicial de Bolivia. Sí, de hecho, los medios de comunicación son estratégicos y son de principal importancia para plantear escenarios de lawfare, ¿no? Primero se destruye a la figura política mediáticamente para después destruirla y rematarla judicialmente. Es lo que pasó con Rafael Correa, lo que pasó con Cristina, lo que pasó con Luis Ignacio Lula da Silva, lo que intentan hacer con Evo Morales. Entonces, los medios hegemónicos de comunicación
oposición están sumamente prestos a articular fuerzas, iniciativas con el gobierno que ya no pertenece del movimiento al socialismo de Luis Arce Catacora, ¿no? Dicho sea de paso, ha salido la información esta semana también, un escándalo comunicacional del tema de la pauta publicitaria que se le habría pagado en tan solo 13 meses una suma exorbitante de 1 millón de bolivianos a el periodista Junior Arias, ¿no? Que tiene un medio de TV que pues es abiertamente partidario del gobierno de Luis Arce Catacora y todos los días se arremete contra Evo Morales, ¿no? Entonces, desde el Estado se estaría financiando ese ataque a Evo Morales a través de la publicidad que le pagan, y esto salió con plantillas de pago, es información totalmente confirmada además que este periodista recibió en realidad en 13 meses 1 millón de bolivianos, producto de la pausa publicitaria del Estado Plurinacional de Bolivia que le pagaron a través del Viceministerio de Comunicación dependiente del Ministerio de la Presidencia, ¿no? Y llama poderosamente la atención que una persona se puede hacer millonaria propiamente dicha en tan solo 13 meses, ¿no? Se están articulando estructuras comunicacionales, mediáticas de ataque sistemático a los partidarios del movimiento al socialismo orgánico, a los defensores de Evo Morales. Se han gestado también ataques contra el senador Leonardo Loza, quien es de la misma región que Evo Morales. Se gestan ataques cotidianos contra Gualberto Arizpe, por ejemplo, que también es diputado del Trópico, el diputado Arce, que también es del Trópico de Cochabamba. Entonces, está existiendo una articulación mucho más estructurada, mucho más definida y mucho más grosera contra el movimiento al socialismo y sus principales actores políticos, maquinada, digitada desde el órgano ejecutivo, desde Luis Arce Catacora, el Viceministerio de Comunicación y el Ministerio de la Presidencia propiamente dicho. Me estás narrando una confrontación política que de varias semanas atrás que habíamos conversado. Ahora me parece que ya ha subido un par de escalones más, o al menos se han quitado velos que estaban cubriendo un escenario que seguramente se había descompuesto mucho antes, ¿no? Pero una confrontación mucho más directa, más sincera, pareciera ser, Gabriel. Sí, sí, es una confrontación totalmente abierta, ¿no? Que trata y ahí está la importancia de los medios hegemónicos de comunicación, de maquillar como si se tratara de una facción del movimiento al socialismo, los denominados radicales, los denominados evistas, que estarían en contra del gobierno. Así lo quieren plantear los actores hegemónicos, los medios hegemónicos, que construyen sentido común, ¿no? Que manipulan la información porque tienen los medios para hacerlo, y esa es la información que llega seguramente a Argentina, a otras partes del mundo, de Latinoamérica. Antes estaba también, en esta semana se trató justamente el tema de el presupuesto general del Estado gestión 2024, una ley que es una ley rutinaria que se da cada fin de año, fin de gestión, para prever los recursos de todo el funcionamiento del aparato burocrático para la siguiente gestión. ¿Qué pasó en esta ley? ¿Cuál es la particularidad de esta ley de presupuesto general del Estado gestión 2024? Que se está aumentando alrededor de 22 millones de bolivianos más con relación al presupuesto del año pasado. Estamos hablando de un presupuesto total de 265.558 millones de bolivianos aproximadamente para el funcionamiento burocrático, y dentro de la ley lo que han criticado muchos legisladores es el ámbito de los artículos de contrabando, ¿no? Si es una ley estrictamente financiera, ¿por qué se estarían tocando temas como, por ejemplo, el aporte de capital al Banco Unión, que es un banco que además es una sociedad anónima, es una SA, ¿no? El Estado, a través del TGN, el Tesoro General de la Nación, le estaría dando dinero a este Banco Unión. También se está hablando de
que las empresas estratégicas del Estado tengan la participación de capitales privados. Y todos sabemos que el capital privado, los empresarios privados, no entran pues a perder a ninguna negociación, a ningún empréstito de su dinero, ¿no? Entonces, prácticamente se estaría hablando de una nueva forma de capitalización de las empresas estratégicas del Estado a partir de artículos que se incrustan en esta ley del presupuesto general del Estado 2024 y que los medios tratan de, bueno, no todos los medios, ¿no? Los medios serviles al gobierno de Luis Arce tratan de vender la información de decir que son algunos senadores evistas que están tratando de trabar el presupuesto general 2024, que nos quieren hacer que no tengamos dinero para la siguiente gestión, ¿no? O sea, los mismos argumentos son infantiles, son muy primarios y no ven el fondo de la situación que se está analizando pues desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dicho sea de paso, el día de ayer se realizó una asamblea propiamente dicha, ya que participan la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en la cual se preveía, la intencionalidad del gobierno era que se entre un receso legislativo. Y a partir de ese receso legislativo tomen las riendas del control de las decisiones estratégicas políticas del país el órgano ejecutivo. Le salió el tiro por la culata a quien presidía esta asamblea, el vicepresidente y presidente nato de la Asamblea Legislativa, que es David Choquehuanca, porque los asambleístas, entre diputados y senadores, se negaron a entrar a un receso legislativo porque están pues pendientes temas muy importantes en la agenda política del país, como es precisamente este presupuesto general del Estado y también el ámbito de la resolución de los magistrados mediante una nueva convocatoria que se debiera hacer para cumplir con la Constitución y las leyes del país, ¿no? Entonces, nos damos cuenta nomás cómo se van maquinando ciertas acciones y una disputa, como tú muy bien lo dijiste, mucho más frontal, mucho más abierta que con el paso del tiempo, a medida que Luis Arce va perdiendo o va feneciendo su mandato en realidad, pues va perdiendo también el poder y como se dice popularmente, las ratas van abandonando el barco, ¿no? Ujú. Y dejándolo solo a Luis Arce Catacora. Ujú. Eh, a ver, ayúdame a entender cómo es un poco la geografía de Bolivia y también la conexión política con dicha geografía. Es decir, hay un nombre muy famoso que es la media luna de la que se habla en Bolivia y creo que corresponde a Santa Cruz, donde está Luis Fernando Camacho, que es un sector muy reaccionario a cualquier gobierno popular. La pregunta es la siguiente, más allá de las aclaraciones geográficas que me hagas a continuación. ¿Qué pasa que entre 2006 y 2019 andaban como locos estos sectores contra Evo Morales y ahora no escucho que estén en pie de guerra? ¿Qué pasa? ¿Les gusta este gobierno? Son parte del gobierno. Hacíamos el parangón y analizábamos con el caso del señor Alberto Fernández en Argentina, ¿no? Alberto Fernández, para garantizar una gobernabilidad, terminó abriéndole las puertas del movimiento popular y de un gobierno que supuestamente era de izquierda a sectores que nada tienen que ver con los valores y principios de un movimiento revolucionario, ¿no? Ujú. En Bolivia pasa exactamente lo mismo. Yo encuentro la más clara analogía, la más clara comparación. Es lo mismo Luis Arce Catacora que lo que fue para la Argentina un Alberto Fernández, un personaje que se disfraza de izquierda para incrustar dentro del Estado y dentro del movimiento popular a sectores totalmente recalcitrantes a los valores y principios ideológicos que persiguen los movimientos progresistas y pues se sienten totalmente cómodos estos actores y estos actores son los que le abren las puertas a un Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Esperemos que eso no ocurra tampoco en Bolivia, pero los hechos son totalmente claros. El principal opositor a Evo Morales, en su momento el señor Manfred Reyes Villa, hoy dice, me siento mucho más cómodo con Luis Arce que con Evo Morales, prefiero a Luis Arce que Evo Morales, ¿no? Entonces, la idea está clara y está muy bien planteada, muy bien sustentada. Todos ganamos acá siempre y cuando Evo no vuelva al poder. Y esa es la idea que se ha planteado la derecha interna como la derecha externa al movimiento al socialismo. Ay, ay, ay. Bueno, ¿y cuál es la situación? ¿Sigue detenida, presa Yarín Áñez? Y también te pregunto por Luis Fernando Camacho, que había estado detenido, no sé si
continúa. Y también me acuerdo de un tal Murillo, que era el hombre que hacía el trabajo sucio para Jeanine Áñez. ¿Qué es de la vida de Murillo? ¿Se exilió en Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Sí, son tres personajes y para un poco casarlo con la anterior pregunta que tú hacías, la media luna, cualquier persona que entre al internet puede poner media luna Bolivia y va a encontrar la situación problemática que se generó el 2008 con un intento incluso de separatismo y fraccionamiento del territorio, de la unidad territorial boliviana. Se refiere a fundamentalmente Santa Cruz, Pando, Beni y en ese momento Tarija, ¿no? Ujú. Que justamente eran los departamentos que conformaban geográficamente una media luna propiamente dicha, ¿no? Ujú. En contraposición al occidente del país, que estaba La Paz, Oruro, Potosí y el eje central que viene a ser Cochabamba. Entonces, parece que todos esos sectores articulados, oligárquicos, hoy están en el gobierno y hay que decirlo de forma clara, ¿no? Se sienten totalmente cómodos. Por otro lado, con relación a los personajes que tú muy bien acotabas, Jeanine Áñez está en la cárcel no por las masacres de Sacaba y de Sencata. Jeanine Áñez está en la cárcel por haber cometido como senadora del Estado resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Es decir, a Jeanine Áñez todavía no se la ha juzgado por todos los desmanes y violaciones a los derechos humanos que hubiera hecho como presidenta de facto. Se la ha juzgado únicamente por los hechos de sus acciones como ex senadora por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, propiamente dicho. Luis Fernando Camacho también está en la cárcel por delitos cometidos durante las protestas de los paros cívicos, ¿no? Se vulneraron derechos humanos abiertamente. Sin embargo, si se hubiera actuado de una forma mucho más rígida, más dura, Luis Fernando Camacho ni siquiera hubiera obtenido se lo hubiera tenido que aprender por los hechos del 2019 y Luis Fernando Camacho ni siquiera hubiera podido candidatear a la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces ahí hubieron fallas estratégicas también y una, me animaría a decir a estas alturas, alianza, pactos que hubieran hecho en su momento. El señor Murillo, que también fue partícipe y actor fundamental de las masacres de Sacaba y Sencata y de la violación de los derechos humanos durante ese periodo 2019-2020, fue aprehendido en Estados Unidos por el hecho únicamente de delitos financieros, lavado de dinero en Estados Unidos. Un Al No Capone, por... un Al Capone, ¿Perdón? un Al Capone. Sí, sí. Sí, propiamente dicho, sí. Un personaje que habría negociado la compra de gases lacrimógenos y al haber hecho malos movimientos económicos que vulneraron la ley financiera norteamericana, pues fue capturado y puesto a disposición de las autoridades norteamericanas, ¿no? Pero él está purgando un delito estrictamente financiero allá. No está purgando por los delitos de lesa humanidad que cometió aquí en Bolivia. Ujú, ujú. Por favor, hay tanto por ir divulgando y conociendo. Esto, Gabriel, es básicamente romper un terrible cerco mediático que hay. No sé por qué razón, creo que uno puede encontrar, se sienta un ratito y empieza a encontrar las razones por las que en la Argentina, por ejemplo, nos llega información inmediata de Francia, Italia, Estados Unidos. Si a alguien se le rompió una uña en Miami, llega con videograph en rojo, importante. Ahora, ¿qué pasa en Bolivia? ¿Qué pasa en Uruguay? ¿Qué está pasando en nuestros países hermanos, en Chile, en Venezuela? Si hablan de Venezuela, la destrozan acá en la Argentina. Y bueno, esa lógica la persiguen, por lo tanto creo que es un acto de soberanía comunicacional el hecho de romper ese cerco mediático y, por ejemplo, poder establecer una columna con un periodista de tu talla, Gabriel, y que nos puedas hacer llegar a la Argentina información que ningún otro medio quiere hacer llegar porque tienen esa filosofía. Así que agradecerte esto, Gabriel, y bueno, preguntarte, ir cerrando esta participación. Nosotros iniciamos ahora un descanso hasta enero que volvemos y preguntarte qué es lo que está llegando a Bolivia, por supuesto, según los medios populares y según los medios concentrados, de lo que está pasando en la Argentina con Javier Milei y los cacerolazos que se están empezando a escuchar en todo el país.
Sí, de hecho impacta, ¿no? Impacta la información que nos llega, que tenemos que también escudriñarla desde medios pues alternativos, ¿no? Redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, y consultar a los medios alternativos de Argentina también, como pareciera en un búnker de guerra está el presidente Milei. Sí, monitoreando todo lo que acontece en las protestas que son masivas allá en Argentina, ¿no? Nos llega esa imagen que es altamente impactante, Ujú. un Milei que se lo ve asustado ante la movilización popular, pero a la vez se lo ve en pie de guerra, en pie de lucha, amparado por el ámbito de mm, las fuerzas policiales, militares allá en Argentina, ¿no? O sea, tiene ese respaldo y pues nos preocupa a todos los bolivianos tratar de entender lo que pasa allá en Argentina y también la inevitable comparación de lo que pudiera pasar aquí. En Bolivia, porque lo vuelvo a decir, es un hecho que si hacemos una comparación detalle a detalle, pues son exactamente lo mismo Alberto Fernández que el señor Luis Arce Catacora acá en Bolivia, ¿no? Ujú. Gente que no es política, gente que pues improvisa con la política, improvisa con las organizaciones sociales, desprecia lo popular y prefiere incrustar actores foráneos, actores de la derecha, actores antipopulares en sus gobiernos y pues las consecuencias son lo que estamos viendo en Argentina, ¿no? Estamos sumamente preocupados por ello y esperemos mejores días para Argentina. Se viene el principio, a mi modo de ver, de una fuerte movilización popular en las calles, pero también hay que tener en cuenta que a Javier Milei lo ampara los resultados electorales, ¿no? Ujú. La decisión finalmente democrática que obtuvo en las urnas y eso le también faculta a llamar a los aparatos coercitivos y coactivos del Estado para reprimir al pueblo argentino movilizado. Eso es lo que nos preocupa mucho más. Y pues finalmente las lógicas del fascismo funcionan así, ¿no? Ujú. También puede generarse confrontación, Milei puede llamar a sus seguidores y demás, como se hizo acá en Bolivia, que eran fuerzas entre comillas, ciudadanas que apoyaban a ese denominado movimiento pitita, pero que estaban siendo ampliamente respaldadas por la policía y por el ejército para reprimir todas las movilizaciones populares, ¿no? Entonces, hay que también saber leer lo que pasó en Bolivia con esa conjunción de ese denominado movimiento pitita, allá en Argentina, el movimiento libertario, por ejemplo, Ahora que puede generar esa confrontación con los argentinas movilizados. sí, le dicen las fuerzas del cielo ahora, ¿no? Ellos son blancos, Mm, son mm, lindos, son gente de bien, son gente estéticamente superior, como dice Javier Milei. mm, Y bueno, y acá nos reímos sí. con todo eso, pero bueno, uno se ríe, pero bueno, están tratando de llevar a la Argentina a 1880 más o menos, ¿no? Hacerla Mm. retroceder demasiado. Gabriel, agradecerte enormemente tu enorme generosidad de compartir con nosotros cada semana un momento para contarnos lo que está pasando en Bolivia. Te invitamos a continuar una vez que retomemos la programación con estos segmentos que nos traen, nos echan luz sobre lo que está pasando y sobre todo la interpretación, Gabriel. La interpretación de los hechos pueden variar tanto como personas hay habitando la tierra. Así que nos preocupa mucho la interpretación que ponemos a disposición de nuestra audiencia. Por eso te ponemos una alfombra roja para que ingreses cada semana y que le apliques tu interpretación a los hechos que están pasando en Bolivia cada semana. Agradecerte siempre. No, el agradecido soy yo con ustedes por habilitar este espacio que es sin lugar a duda contrahegemónico y pues aprovechar también de felicitar, esperar un recargue en el espíritu en estas fiestas, recordando aquel palestino revolucionario antiimperialista que se rebeló contra el imperio de aquella época, el Imperio Romano, y pues ese ejemplo es el que debemos recordar, remembrar en estas fiestas y seguir en pie de lucha en todos los rincones que nos toca estar. Brindaré por ese palestino revolucionario, antiimperialista. Te mando un abrazo grande. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Chao, Hasta chao. pronto. Gabriel Villalba Pérez, abogado,
analista político, analista también internacional, en este caso trayéndonos nueva información de lo que está pasando en Bolivia. Nada es fácil, no la tenemos fácil nosotros aquí, tampoco allá, pero hay que sostenerse, mantenerse firmes y plantear alternativas a esto que nos toca vivir.